una pequeña semblanza. Entonces, Ajá. bueno, entonces les presento a Miguel o Miguel Ángel González Bolívar. Entonces, como ya escucharon, Miguel es originario de la ciudad de Juárez, en Chihuahua. Ahí estudió la carrera de Ingeniería Física en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y luego se fue al Instituto de Astronomía en CEU con hacer la maestría bajo la supervisión de William Lee, ya viejo conocido nuestro. Y ahí con William estuvo haciendo cosas de discos de acreción mediante simulaciones hidrodinámicas. Y además en este inter estuvo haciendo un mini estudio con Raga sobre modelos de esferas de Strömgren. Y de ahí Miguel brincó el megacharco y se fue hasta en donde está actualmente como candidato de doctor en la Universidad de Maguire bajo la tutoría de Úrsula de Marco, que es muy, muy, muy reconocida. Y además está colaborando con el grupo de Daniel Price, que son todos estos los que usan Phantom en la Universidad de Monash. Y ahí vi una aprendió Ryosuke y colabora con Ilia Mandel y Mike Lau. Y con ellos, con Úrsula, estudia entonces la evolución de sistemas binarios envolvente común y además exoplanetas mediante unas simulaciones numéricas de vanguardia chulísimas que seguramente nos va a enseñar ahora Miguel. También hay que destacar que en este año le otorgaron el tercer lugar del mejor video la Astronomical Society of Australia, ASA. Y además, como nos platicó para los que estábamos antes, es astrofotógrafo y escritor amateur, insiste. Y bueno, con eso entonces, muchísimas gracias Miguel por aceptar darnos esta plática. Para el que no sepa, son las 4 de la mañana. Ahorita para Miguel, entonces, un ultra esfuerzo el que está, bueno, 4:11 de la mañana. Entonces, bueno, te dejo todo y eso te haremos preguntas y cosas ahí y te interrumpiremos un poquito. Sale, muchas gracias, Diego. Pues sí, como dice, estoy trabajando en envolventes comunes y de hecho la plática justamente va a ser sobre envolventes comunes. Le voy a meter un poquito acerca de nebulosas planetarias, ya que es un poquito relacionado a a lo que viene del proyecto. Bueno, pues para empezar, voy a empezar platicando un poquito, una pequeña introducción sobre envolventes comunes. Luego me voy a meter a lo que me importa un poquito más en mi caso, que son las fases, la fase tardía del AGB, particularmente los pulsos térmicos que se dan. Luego voy a hablar sobre las simulaciones binarias que hago, los resultados que han surgido y finalmente ya me voy a la discusión, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ¿qué son eventos comunes? Básicamente son eventos que ocurren en estrellas binarias en las cuales uno de los componentes se expande por diferentes cuestiones, principalmente lo más común es que sea por su evolución natural, se expande y el gas termina cubriendo a ambos componentes, ¿no? De ahí el nombre envolvente es común. Entonces tenemos la primera parte que es solamente que se expande un poquito, luego tenemos el rush low overflow que discúlpenme ahí, voy a pochar un poco porque no supe cómo traducir una forma satisfactoria overflow. Y ya eventualmente tenemos lo que es la envolvente común, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto, no? ¿Cuál es por qué por qué nos importan tanto las envolventes comunes? Bueno, porque algunos de los canales pueden llegar a producir supernovas tipo 1A, ya está bastante bien cimentado dentro de la parte de nebulosas planetarias y en envolventes comunes que son originarios, son los principales causantes de las nebulosas planetarias simétricas. También debido a pues, al resultado de estos eventos, tenemos que son fuentes posibles de ondas gravitacionales.
Y aún si no lo, y aún en caso de que no fueran, pues también pueden llegar a ser generadores de gamma ray burst, ¿no? Como muchos de aquí también han trabajado en ello. Cosas que no sabemos acerca de los envolventes comunes. ¿Cuándo llegan a ser en qué momento llegan a ser una binaria compacta o cuando simplemente se forma un merger directamente, ¿no? Otra es cómo se considera la energía, cómo es el transporte de energía de diferentes, eh, ¿cómo lo diría? Presupuesto, no, digamos, de los diferentes reservorios de energía que tiene el sistema, cómo se transfieren de uno a otro para eventualmente tener pues, el resultado final. Y eh, hay muchos más, ¿no? Pero también cómo es que pasamos de tener una binaria de periodo largo a una con periodo corto, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer otro problema y creo que este es el principal en el que me quiero enfocar un poquito más, es sobre nebulosas planetarias. Aquí tenemos un ejemplo de nebulosas planetarias, tenemos eh, pueden darse cuenta que algunas de estas son no son, muchas de estas tienen una simetría esférica, pero algunas de ellas no lo tienen, son un poquito más, no necesariamente simétricas, pero tienen alguna simetría azimutal o incluso en algunos casos radial, ¿no? Bueno, entonces Parker en el 2006 fue quien propuso que uno de los principales causantes de esto era las envolventes comunes, que estos sistemas no hay forma, sí hay manera de generar este tipo de nebulosas planetarias con un sistema, pero es posible también hacerlo usando una binaria, ¿no? Y es más sencillo, ¿no? Bueno, en este trabajo bueno, aquí hago una pequeña comparación de lo que se ha hecho con envolventes comunes. Por lo general se trata de usar para la extraña que dona el material, se usan RGBs. La ventaja con las RGBs es que tienen que estar relativamente estables, más estables que fases un poco más tardías y que sabemos que son relativamente bien comportadas, su expansión es lenta, pero está bien entendida y debido a la cantidad que hay, pues podemos entender cuál es la relación de las masas iniciales que tenían con respecto a las masas que llegan a tener luego por la pérdida de material eh, al momento de empezar la envolvente común. Bueno, pero en trabajos más recientes, particularmente el año pasado, tenemos que Chamand y Sand en diferentes papers simularon envolventes comunes usando código, bueno, usando otros códigos que utilizan AGBs. Entonces, en vez de usar una RGB, usaron una AGB, que es un poco más grande, es un poco más tardía, un poco más inestable, ¿no? En este trabajo nos fuimos todavía un poquito más lejos y nos fuimos a la fase tardía del AGB. Bueno, entonces, Oye, perdón, mande, una sí. preguntita de la gráfica anterior. ¿Los numeritos en verdes, cuántos gigaños está en esa fase o qué era eso? Hay como main sequence Ah, 9.1, 7.7, AGB 6.4. ¿Qué son los numerillos? los números son... ah, am, ay, creo que ahí sí te la... ¿No la debes? Sí, sí, ahí Ok. te la debo. Me parece que está un poco relacionado con am, no, sí, me parece que está un poco relacionado con la frecuencia en la que se encuentran en algunos sistemas, pero ahí sí te la debo. No, no, Ok. bueno. Porque, perdón, entonces la anterior, o sea, ¿qué tan diferente entonces es la fase tardía de las AGBs contra el RGB? O sea, entiendo, digo, el tamaño debe Ah, ser ah, muchísimo más grande, eh, pero igual la envolvente sigue siendo convectiva, ¿no? sí, es puramente, en el caso de la que voy a hablar ahorita es puramente convectiva y ahorita les voy a explicar la estructura un poquito más generalizada. Pero la otra cuestión es que la estrella no está, em, una RGB, a pesar de que haya una expansión, es tan lenta que incluso en las simulaciones puedes ver que la energía de enlace eh, para toda la estrella, para todo el sistema, sigue siendo negativa, ¿no? Pero para las AGBs, bueno, para la AGB que estoy viendo, la expansión ocurre muy rápido. Entonces, hay puntos y hay regiones hay capas de la AGB que no, a pesar de que sí es convectiva, como dices,
no está, tiene la energía de entrelazamiento es positiva. Ok. Entonces, hay partes que parece que están un poquito más Y cuando pegadas. dices que la expansión es muy rápida, ¿qué es muy Ahorita voy rápido? a eso, Ah, justo ok. ahorita voy a eso. Y entonces me Ok. caí. Bueno, bueno, eh, bueno, un poquito más, luego tenemos que Guillermo, bueno, García Segura, hizo unas pequeñas muestras de simulaciones en las cuales, probó que se pueden generar múltiples de las nebulosas planetarias que se han observado, em, cambiando un poco la rotación de la estrella y implementando campos magnéticos. Entonces, aquí, de hecho, aquí se me fue un poco, esta es como la contraparte de lo que le está explicando ahorita acerca de la movimiento común. Entonces, ¿cuál de las dos sería? Bueno, pues tenemos esas dos explicaciones. Claro que ahorita nos vamos a enfocar en el movimiento común, pero es importante tener las dos vertientes aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos una serie de canales, que de hecho aquí me estoy quedando muy corto y algunos de estos canales se dividen en otros subcanales que sería imposible poner todo el zoológico de variaciones que hay para envolventes comunes, en la cual nos enfocamos, digamos, en la de izquierda a derecha, vamos de baja masa a alta masa, y podemos ver que hay muchas variaciones, ¿no? Podemos llegar a tener supernovas 1A, podemos llegar a tener binarias, rayos X de baja masa o de alta masa. Bueno, pero aquí nos enfocamos, particularmente en la que voy a hablar ahorita, es un poquito más como esta, ¿no? Y como les decía antes, es muy fácil entender este tipo de sistemas con lo que se ha hecho, con el trabajo que se ha hecho desde Sandquist, desde Altman, a finales de los 90, en los 90 y en los 2000, porque usaban principalmente RGBs. Pero recientemente se ha empezado un poquito a aventurar un poquito, a irnos un poquito más a las RGBs. Ok, bueno, ahora, antes de continuar con esa parte, también vamos a hablar un poquito acerca del código que estoy usando para meternos un poco en contexto. Hay diferentes formas, como todos aquí lo saben, de hacer simulaciones. Una de ellas es hacer simulaciones de mallas. Yo me dedico un poco más a lo que es usar algoritmos de SPH, que son Smooth Particle Hydrodynamics, en el cual tú simulas todo el sistema de gas, principalmente gas, usando este tipo de partículas. Ahora, las partículas tienen masa y se mueven y tienen propiedades, digamos, físicas, pero un error común es entender como si fueran partes del gas o como si fueran partículas físicas y no lo son más bien como interpolaciones del sistema. Entonces, cada una de estas partículas, sí, claro, se comporta de alguna forma como gas, se puede comprimir, se expande dependiendo del número de vecinos que tenga alrededor, pero esto es más bien como para emular el comportamiento del gas que está tratando de interpolar en términos de todo, ¿no? De velocidad, de presión, de densidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Uno de los principales problemas, digamos, sería que cuando incrementan mucho el número de partículas, entonces el tiempo de cómputo se vuelve, pues, no práctico. Entonces hay formas de irse alrededor de eso, como agarrar el número de vecinos, tomas una partícula, tomas las partículas que están cercanas a ella y vas solamente tomando en cuenta las interacciones con esas partículas vecinas, ¿no? Entonces hay varios tipos de algoritmos de árbol, que es como se conocen, que permiten separar el sistema en cada paso de tiempo para poder disminuir el número de interacciones y solamente tomar las de los vecinos, que son las que están generando una contribución más grande que el resto del sistema, ¿no? Bueno, entonces, particularmente yo trabajo, como mencionó Diego al principio, ¿no? Usando Phantom, que es un código que se caracteriza por ser rápido, se puede paralizar, modular y es de baja memoria. Lo que quiere decir que se puede correr incluso en computadoras en desktop relativamente, pues no necesariamente de última generación. Y claro, las simulaciones van a tomar más tiempo, pero puede irse corriendo en el fondo en el que alguien puede trabajar en algo más, ¿no? Otra cosa es que Phantom suele usar, hay códigos que son muy sofisticados, digamos, como Gadget, que suelen tener una colección, una biblioteca de diferentes parámetros para el tipo de árbol que se usa, el tipo de kernel, el tipo de paralización. Phantom trata de agarrar lo que es más efectivo en términos de tiempo y de practicidad y de demanda computacional, y eso es lo que aplica. Y ha servido muy bien. No,
Sí, cada vez que se me requiere meter algo un poquito más sofisticado, pues hacen múltiples pruebas y ya después eventualmente se introduce, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a Yo hablar sobre el tengo sistema. una pregunta Sí, sí, de... sí, sí, sí. ¿Y sabes, la versión que se baja de Phantom está libre de bugs o hay que pedírsela a alguien más bien que trabaje Phantom para que haya corregido esos cosillos? Mira, em, yo pues, yo uso la versión directa de GitHub. De hecho, hay un grupo de Slack y si quieren ya al final les puedo invitarlos al grupo, a quien quiera les puedo invitar al grupo de Slack que tenemos ahí y mandarles el link porque está, sí, como dices, está la versión en la documentación, pero esa versión tiende a actualizarse cada cierto tiempo. Entonces puedes usar la versión de GitHub, que es por lo general un poquito más nueva, pero tiene la cosa de que no todo se ha aprobado. Eh, yo suelo usar la de GitHub porque por lo general pues, estoy un poquito como más metido en modificar ciertas variaciones, particularmente en la parte de movimientos comunes. La versión nueva, la versión estable que suele haber en la página oficial está bien. El problema es que a veces cuando te vas al manual, el manual no está necesariamente actualizado con lo que se hace. Entonces, a veces no hay este pequeño desfase entre Ya. la versión del código y la documentación. Em, pero de nuevo, con gusto puedo mandarles el grupo de Slack y ahí la gente siempre responde bastante bien. Muchas veces, obviamente, Daniel Price está también ahí, está toda la gente de Monash también colabora ahí, entonces siempre que hay alguna duda, alguien llega y te responde. Vale, vale. Todos son muy amables ahí. Entonces, esa parte sí está ahí cubierta. Bueno, me gusta creer que lo está. Bueno, entonces, ahora sí, ya volviendo a la estrella de la que voy a hablar, tenemos que para generar la estrella no uso Phantom, uso Mesa, que es un código que usa módulos de código de malla en una dimensión que me permite hacer evolución estelar. Entonces tomo una estrella desde de la masa, desde la secuencia principal y la evoluciono hasta llegar a las fases de pulsos térmicos de la AGB, ¿no? Empiezo con dos masas solares, todo la versión y los detalles, la versión del 2020, que es la 12.400 algo, no me acuerdo ahorita, de la versión. Pero recientemente hicieron un cambio en mesa y cambiaron los ignis y cambiaron las cosas. Entonces ahorita es como cambiarse de, no sé, ¿cómo les digo? Como cambiarse de Android a iPhone, algo así, no sé. El cambio fue horrible, ¿no? Pero yo usé la versión antes del cambio y hasta ahorita me ha servido y no pienso cambiar hasta que termine no hasta que termine el doctorado. Bueno, entonces uso este código en el que me permite evolucionar una estrella usando una dimensión y a partir de eso, una vez que que llego a esta fase, tengo la evolución, tomo el perfil estelar que me conviene y lo puedo introducir en Phantom, mediante un mapeo toma el perfil de densidad y de energía interna y de presión y todo esto y lo pasa de código de malla a SPH. Bueno, pero ahora, Pero yo volviendo tengo a la más pregunta. dudas. ¿Y Justo iba a esta, responder tu pregunta, pero bueno, está bien. ok. ¿Y esta No, estrella no, de no, dos pero... masas solares, qué metalicidad? ¿Cuánta masa se Ah, pierde? ok, se pierde y fíjate que aquí sí, aquí iba a poner, justamente aquí iba a poner la gráfica de la pérdida de masa, pero se me fue. Justo en el momento que la tomo, pasa de 2 más solares a 1.7 más solares. Bueno, gradualmente, obviamente, ¿no? En cada pulso va perdiendo energía. Em, la metalicidad es metalicidad solar, no le cambié. De hecho, traté de dejar todos los parámetros como de los predeterminados, porque si no sería meterle más parámetros libres, ahí sería un poquito más engorroso. Entonces preferí nada más lo único que hice fue ponerle hasta el pulso térmico y dejarla de 2 más solares. Y justamente ahorita voy a responder una de las preguntas que me estabas comentando. Bueno, que no sé si respondo a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué tan rápido ocurren estos pulsos? Muy rápido. Esta es la evolución de la estrella en megaños.
la evolución radial de la estrella en megaños, y hago un pequeño zoom en la ventanita que tenemos aquí, donde hago sobre los pulsos térmicos. Entonces, en la gran escala, pues los pulsos térmicos no son nada. De hecho, cada pulso dura unas cuantas décadas, en algunos casos siglos, si bien me da siglos, y justo escogí la que llega hasta los siglos. Em, Se hace el conteo, tomo el séptimo pulso térmico, y el punto rojo, que es el mismo punto en la gráfica en los dos casos, es el punto en el que agarro el perfil estelar que voy a usar para mi simulación. Em, Pueden notar que hay un pulso previo en el cual también alcanza ese valor de radio, pero ese valor de radio es muy corto, es relativamente corto, son 20 años, entonces me fui al siguiente pulso, y el valor que estoy agarrando, que es de 260 radios solares, tiene ese valor o mayor por aproximadamente 300, casi 400 años, 390 años más o menos. Y eso va a ser una parte muy importante acerca de todo este asunto, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, los pulsos térmicos son muy rápidos. Eh, el, cuando se habla de pulso térmico, por lo general se habla del helium flash que hay, del flash de helio que hay en las partes internas, eh, que, bueno, un poquito aquí sobre la estructura. Tenemos, hago ya zoom en este pulso térmico en el cual estoy enfocándome, y podemos observar aquí que como le dije antes, el tiempo más o menos son casi 400 años en los cuales alcanza este tamaño de 260 rayos solares. Es importante, excepción del pulso anterior, que fue muy breve, la estrella nunca ha tenido ese tamaño. ¿Ok? Entonces, quiero que se imaginen una binaria en la cual tienes tú una estrella en masas en secuencia principal, o a lo mejor ya es una enana blanca o algo así, y en el otro lado tienes la AGB. Entonces, nunca ha alcanzado ese tamaño. Es la primera vez que lo alcanza. Entonces, ¿qué pasaría si tienes una estrella que tiene un lóbulo de Roche que es equivalente a este tamaño de 260 rayos solares? ¿Sí? Pues lo que va a pasar es que por la evolución natural de la estrella, ¿sí? Lo va a cubrir todo el lóbulo de Roche, y es cuando se puede dar inicio a la envolvente común, a la fase envolvente común. La pregunta es, este pulso dura 400 años, que en escalas astronómicas es nada. La primera pregunta que habría que hacerse ¿es posible que durante este periodo de 400 años se pueda dar la envolvente común, la fase envolvente común? Em, y esa es básicamente la principal pregunta. No es la única, eventualmente surgieron un poco más ya cuando íbamos trabajando en esto, como suele ser. Em, y esa es la razón por la que nos fuimos por la G. Bueno, no sé si eso respondía a tu pregunta previa acerca del AGB, del tamaño y todo esto, y de Sí, escalas de sí, tiempo, digo. sí, sí. Ok, ok. Ahora, aquí me meto un poquito de diagrama aquí, Pejan. No meto toda la radio, de hecho esto es básicamente muy cerca del núcleo, pero creo que cuando les digo que toda la parte, toda la cuadrícula en magenta, bueno, en morado, es lo que son capas convectivas. De hecho, aquí, aquí se me fue la onda aquí de ponerlo, pero básicamente estas dos líneas verticales que pongo corresponden a lo que es la parte de donde empieza, digamos, esta contracción que hay aquí, a este punto, más o menos. Entonces, nomás para dar una idea de la escala de tiempo, de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, básicamente, y toda esta masa que estoy poniendo aquí, es importante, recuerden este número, 0.56, que es básicamente lo que estoy asignando para la parte de lo que corresponde al núcleo, ¿no? Entonces, todo lo demás es convectivo, puramente convectivo de la estrella. La composición química a partir de esta coordenada de masa es prácticamente constante, 0.29 de helio, y 0.021 de metalicidad. Bueno, entonces la estrella está expandiéndose, ¿no? Entonces surge, es un escenario muy, muy interesante porque es una estrella, como les dije antes, no necesariamente todas las capas de la estrella están entrelazadas gravitacionalmente, algunas tienen la energía de entrelazamiento positivas, y se está expandiendo muy rápido, ¿ok? Entonces, esto va a ser importante después, ¿no? Ahora,
Previamente les hablaba sobre lo que es este mapeo que se hace de pasar a mesa Phantom. Entonces ahorita ya les voy a explicar cómo es que funciona esto, ¿no? Lo que se hace es que se toma el perfil de densidad que tiene, que produce mesa, que es en este caso la curva en rojo, y lo que se hace es hacer un reemplazo de las partes internas del perfil por una partícula pozo, una partícula, en inglés le decimos point mass, pero sería como partícula, bueno, sí, una partícula puntual, ¿no? Entonces, esta Masa partícula puntual. puntual, una masa puntual, sí. Gracias, Diego. Entonces, tenemos esta masa puntual que básicamente reemplaza buena parte de la región central de la estrella. Y esto se hace con el fin de evitar pasos de tiempo muy cortos, porque como los que trabajan en simulaciones saben, el problema que hay con usar SPH es que el tiempo el paso de tiempo en la simulación depende mucho de cuestiones como, por ejemplo, el tiempo de Courant o el tiempo, y este tipo de tiempos en el centro de la estrella, si no hago este reemplazo, son de segundos o milisegundos, entonces hacerlo para 20 años, pues no es computacionalmente viable, sobre todo cuando tienes tantas partículas como, no sé, cientos de miles o millones de partículas, pues no es factible, no se puede realizar. Entonces hace este reemplazo, se pone esta partícula puntual que de alguna forma simula el núcleo de la estrella y coincidentemente, después de hacer muchas pruebas, como la gente que sabe que si alguno habrá hecho este tipo de pruebas de estrellas y ver cuáles son las que cuál conviene más o no, tienes que hacer muchas pruebas de cuál es la masa del núcleo que, que mejor permite la evolución natural de la estrella, ¿no? O permite que no explote, ¿no? Porque a veces reemplazas el centro, le pones una masa puntual y se generan estos shocks y la estrella termina explotando, ¿no? Y eso llegó a pasar. De hecho, fueron como 4 o 5 meses de trabajo nada más para tratar de estabilizar la estrella, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se reemplaza y aquí lo que le estoy poniendo, las otras curvas que les pongo son los diferentes intentos que hice para los diferentes modelos que usé para el reemplazo, ¿no? Entonces te dirán, bueno, aquí hay un espacio que nos está utilizando. ¿Qué es este espacio? La diferencia entre densidad entre pues, curva roja y las otras curvas. Pues este espacio es justamente el que es reemplazado por la masa puntual. Entonces aquí lo que les pongo es el perfil de densidad del gas restante, ¿no? De las partículas que van a ser pues, representando al gas, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hice, y esta curva muy bonita, básicamente hice 4 modelos diferentes. Y ahorita les voy a explicar cuáles son estos modelos. Pero lo importante, lo que quiero que se lleven aquí es que la primera línea, sí, corresponde al mapeo. Entonces aquí lo que está haciéndose es que toma la estrella y realizas el mapeo de la estrella. Pones un montón de partículas que converjan se acerquen un poquito al perfil de densidad y luego haces lo que es el relajamiento, ¿no? Entonces hay varias formas de relajar una estrella, que es básicamente cuando tú haces el mapeo de la estrella y pones las partículas, tú mapeas varias cantidades físicas. Una de ellas es obviamente pues, la densidad y otra de ellas es pues toda la cuestión del perfil de energético, ¿no? Digamos la energía interna de la estrella, la presión y todo esto. El problema es que estos dos tipos de mapeo que se hacen, bueno, estos mapeos que se hacen del perfil estelar, son un poco incompatibles en términos de escalas de la naturaleza de los mismos, ¿no? Porque uno de ellos es un poquito más de naturaleza como tipo de elemento finito, que sería la parte termodinámica, y la parte mecánica, que es el movimiento de las partículas, es un mapeo que no es de esa naturaleza. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales una vez que se mapea la estrella, si tú la dejas ir y corres la simulación con la estrella sola, puede llegar a explotar, porque entonces te generan estas velocidades gigantescas en las partículas, artificial, que son, bueno, todo esto artificial, pero en este caso artificial indeseado, que termina haciendo que la estrella explote. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tú generas la estrella y luego digamos que lo que se hacía, lo estándar, ¿no? Es la corres y luego le pones un factor factor de damping, de amortiguamiento a cada partícula, de tal forma que en la dirección en la que se mueve le aplicas una fuerza artificial por cierta cantidad de tiempos dinámicos, ¿no?
Entonces, la segunda línea que estamos viendo en los 4 modelos que estoy explicando aquí es eso. Por 5 tiempos dinámicos de la estrella, tú aplicas este amortiguamiento y las partículas se van acercando bastante al perfil, ¿no? El tercer valor es que, bueno, una vez que termina de hacer el amortiguamiento, tienes que ver si funciona, que también funciona, ¿no? Entonces, por otros 5 tiempos dinámicos, quitas el amortiguamiento, dejas la estrella a lo que se supone que debe correr, digo, sin ningún tipo de fuerza externa o artificial, y ves qué ocurre con el sistema, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ya si hay una especie de expansión en los modelos, particularmente en el tercero, eh, aunque no es tanto, pareciera que es mucho, pero esa mancha negra que se ve ahí corresponde a menos del 0.8% de las partículas de todo el gas. Lo que pasa es que todas las demás están bastante comprimidas y pareciera que son menos, pero no. La expansión se ve fea, pero no está tan fea. Y una vez que tienes eso, pues la tercera línea es básicamente el perfil de densidad que utilicé en la estrella binaria, ¿no? Bueno, un poquito ya sobre eso. Pero ¿Y luego por qué? hice Yo hubiera creído que la roja es la mejorcita, mejor que la bueno, verde. sí, pero usé todos, porque ahorita voy a explicar por qué. Cada uno tiene diferentes parámetros. Ahorita lo voy a explicar rápidamente, pero la diferencia entre el rojo y el azul, por ejemplo, es la resolución. Estoy usando 10 veces más partículas en la roja que en la azul. Y la verde y la morada usan otras ecuaciones de estado. Y una Entonces aquí es duda, más entonces, ¿sí, ¿las curvas que se ven en los paneles de abajo sí son estables o también evolucionan? justo a eso voy con la siguiente gráfica. Estos 4 que tengo aquí puestos son los que terminé utilizando para las binarias, pero el tiempo que hay entre la segunda línea y la tercera línea, entre todos los perfiles, es diferente para cada caso. En el menor, en el mejor, digamos, en el peor de los casos, estoy usando 5 tiempos dinámicos, pero en el caso, por ejemplo, la roja, son 30 tiempos dinámicos, porque era muy estable. Y justo ahorita voy a mostrarles cómo. Hice una pequeña prueba, no puse todas de hecho aquí no les puse todas las curvas que están correspondientes a la anterior, pero con eso se pueden dar una muy buena idea de cómo funciona este asunto. La curva anaranjada corresponde a la curva roja de la previa, que era la más estable. Como pueden darse cuenta, aquí lo que estoy haciendo es ver cuál es el radio de la estrella, ya de la estrella con la partícula SPH, y lo dejo correr solo, dejo correr la estrella sola y veo cómo va expandiéndose o contrayéndose, ¿no? Entonces, el segundo perfil que les mostraba antes es el más estable. Pueden darse cuenta que pues, realmente casi no crece, un poquito hasta el final, después de los 12, 13 años. El azul es la misma, es la contraparte del anaranjado, pero con baja resolución, y sí pueden darse cuenta que crece bastante. Y el verde es utilizando otra cuestión de estado. Entonces, justamente ahorita estoy cuando voy a explicar digamos, vertientes que estoy usando aquí, ¿no? Entonces, yéndome un poquito más específico, para las binarias una resolución, una de los modelos es de baja resolución, 130,000 partículas, y los otros 3 modelos son de 1.3 millones de partículas, ¿ok? Y aquí un poquito más específico. La primera curva las primeras 2 curvas son de gas ideal, a baja y alta resolución. La curva que es la que decía justamente Diego, la que más expande, más feo, la de color verde, es con gas ideal y presión de radiación. Y la curva, que esta va a ser la más interesante de todas, es la de la simulación usando la ecuación de gas ideal de Mesa, del código Mesa. Entonces dirán, ya no hemos terminado con Mesa porque Mesa tiene para los que han llegado a trabajar con Mesa, tiene una ecuación de estado que es tabulada, que básicamente toma en cuenta todo lo que es composición química del gas, toma en cuenta las fracciones de ionización, toma en cuenta la presión y densidad y te va generando, no es como, pues, no es una fórmula tal cual, como les digo, es una forma tabulada, pero es muy completa. Entonces, como se darán cuenta, voy a regresar un poquito más aquí a las curvas. La verde es la de la ecuación de Mesa de gas ideal, pero luego les pongo una curva negra. La curva negra, digo, bueno, la recta negra que tenemos aquí, es la evolución en el código de Mesa de la estrella sola. Es decir, si yo corro en Mesa, la estrella sola, y veo la evolución en el cual básicamente me basé, podemos darnos cuenta que 2 de los modelos crecen un poquito más, son
crecen un poco más rápido que el del código original, y uno de ellos crece más lento, ¿no? Entonces, el que crece un poco más lento tiene la ventaja de que me va a permitir responder parcialmente la pregunta de si puede darse en términos de escala de tiempo la envolvente común o no. Los otros dos, obviamente, pues, si la naranjada pues, puede dar, obviamente las otras dos también se van a dar, ¿no? Porque la expansión permite que se active la fase de transferencia de masa que va a iniciar con toda la cuestión esta del envolvente común. Bueno, entonces, ¿Por qué sí, en el caso de Mesa el radio de la estrella está creciendo? porque Mesa, la cuestión es esta, cuando corres el código tienes que tomar en cuenta la energía interna del gas, ¿no? Entonces, no hay una forma, digamos, directa de asignar, o sea, tú tienes la energía interna del gas, pero no es muy difícil separar lo que es la energía interna del, por ejemplo, la energía que está usando para, de alguna forma, ¿cómo se dice? De liberar, de separar el gas del sistema, ¿no? De liberar, de hacer un bound. Disculpen ahí el puchismo. Entonces, Mesa toma en cuenta la energía de recombinación. La ecuación de gas ideal no toma en cuenta la recombinación. Es solamente pelotitas golpeándose unas contra las otras. Y la presión de radiación es un poco truculenta. Por cuestiones de cómo se implementa cómo se añade la presión de radiación, pero a final de todo no genera un gran cambio. La de Mesa sí genera un gran cambio porque, como les digo, sí toma en cuenta la energía de recombinación. Entonces, esta energía de recombinación es gigantesca, es un reservorio de energía muy grande. En la parte física, no verías tú que toda la energía de recombinación sea utilizada, y de hecho no es utilizada toda, pero es una de las preguntas importantes que tenemos todavía en envolventes comunes, es cuánta energía de la energía de recombinación es utilizada para liberar todo el gas del sistema. Pero entonces, ¿en el caso de Entonces, Mesa se ensancha por efectos numéricos o es un efecto físico real? Que la estrella cambia es, de... se ensancha la estrella en el código porque usa la energía interna total, el código. Entonces es algo real, que las estrellas en realidad sobre escala de tiempo así pequeñas cambian de tamaño. En este caso sí Estrella. cambia de tamaño porque sí tiene mucha energía interna, pero de alguna forma el código sobreestima la cantidad de esa energía interna que realmente está usándose para expandir la estrella. Es un efecto numérico entonces. Es es un poco de las dos. Es un poco efecto numérico y es un poco efecto físico. Porque si la ecuación de Mesa trae más energía de la que las otras ecuaciones de estado no toman en cuenta, pero el código agarra toda esa energía y dice, bueno, venga, toda la energía esa que me estás dando, toda esa energía la voy a usar para expandirme. Si tú entras, se puede regresar a la figura anterior para entender esto, ¿no? En el mundo real, si empiezas con ese radio, vas a terminar con ese radio que aparece ahí en la curva negra, punteada o no. Con el código de Mesa, sí, o lo más cercano que entendemos. Pero en la realidad, Es, es, es muy difícil tomar significado. simulaciones y modelos y decir que esto ocurre en la vida real. O sea, es más bien, pues es lo que se observa. Y las observaciones y los cálculos de Mesa han sido bastante bien probados múltiples veces en diferentes. Porque es Entonces, sorprendente lo que que tenemos en Mesa, sorry. es sorprendente que sobre una escala de 10 años cambia por varios por cientos el radio de una estrella, ¿no? Por lo menos para mí es sorprendente. Pensaba que las estrellas eran mucho más estables, ¿no? Sobre escala de tiempo Sí, real. ese es el problema con el pulso térmico. Por eso es que es tan difícil estabilizar la estrella en este punto. Ok. Sí. Gracias. De hecho, es la parte por la que es una de las razones por las que no se había tratado de entrar aquí. De hecho, la razón por la que nos atrevemos a meternos en la parte, a relajar estrellas tan inestables o con este crecimiento tan abrupto, es precisamente porque hemos probado
algoritmos un poco más nuevos, ¿no? En el cual introducimos variantes, digamos, homogeneizamos la entropía del perfil estelar y luego de eso, en vez de usar el damping, que es lo que se usaría normalmente, también pues otra opción que es, digamos, lo que estamos tratando de hacer en Phantom y que ha dado resultados, es uno trata de aproximar la curva con una ecuación de estado de gas, una ecuación de estado artificial, en la cual tú supones, tú simplemente tomas que la presión sobre, bueno, la presión sobre densidad, esa cantidad es constante sobre toda la estrella. Y luego dejas correr la simulación por cierto número de iteraciones, en la cual tú simplemente en vez de correrlo por pasos de tiempo, tú lo corres de forma asincronática. Entonces, básicamente dejas que cada partícula se mueva a su propio tiempo por 10 por cierta cantidad de iteraciones, usando esta ecuación falsa pues, de estado. Y esto te permite relajar estrellas como la ecuación de Mesa, usando esta ecuación de estado para pulsos térmicos. De hecho, otro de los colaboradores es Mike Lau, que es uno de los que ha estado principalmente metido en Phantom para generar este algoritmo de estabilización. Él se va al otro lado. Yo lo uso para estrellas de baja masa, muy evolucionadas, y él está usándolo para estrellas de RGB, pero de alta masa, ¿no? De 12 más solares, cosas así. Entonces es muy interesante ver que este nuevo método tiene bastante éxito para estabilizar estrellas en regímenes tan separados, ¿no? Como los que estamos usando. No sé si eso Sí. es cuando tu pregunta, Fabián, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy yo. Entonces, o sea, que uses P sobre Rho constante está bien, porque eso es medio decir que la velocidad del sonido se mantiene constante, ¿no? Pero Sí, mi pero pregunta ojo, era más... ojo, eso solamente es durante la relajación. Haz de cuenta, en la segunda línea de estos gráficos, de esto, es la segunda línea, básicamente. Ya. Pero Ahí no, es pero donde mi duda en termina, en la realidad primera o la era segunda. ¿Okay? de la ecuación de estado. Si te vas a tu tablita, nada más para entender entonces. Ahí, ajá. Entonces, cuando dices mesa, pues en realidad mesa, entonces tiene la energía interna del gas ideal, tiene la energía de la presión de radiación y además tiene la contribución de la recombinación. Así es. Ok. Entonces, ideal más PRAD más ENUC. Sería la mesa tab. Sí. Ok. Ok. Bueno, entonces, bueno, ya vamos a irnos un poquito a lo que ya es la simulación. Entonces, lo que hicimos fue ponerlo pusimos la estrella a 550 rayos solares y pusimos una compañera de 0.6. La 0.6 es por default, principalmente también porque se suele ver que este tipo de, por ejemplo, se puede entender como que 0.6 es un buen valor de masa para una estrella, para una enana blanca, o también se puede entender también que es como una secuencia principal, o sea, independientemente. La otra razón es que si una vez que ya, el motivo por el cual pusimos 550 de rayos solares es que para esa distancia tú tienes el lóbulo de Roche cubierto por la estrella donante. En este caso el lóbulo de Roche de la primaria es igual al tamaño de la primaria, ¿no? Entonces ya con eso ya lo tienes cubierto. Ya después de ahí corrimos los 4 modelos. El código aquí que uso es iLow, es para ideal baja, iHigh es ideal alta, y luego radiación y mesa, ¿no? Entonces, como podrán imaginarse, la más rápida bueno, a lo mejor no sé, no era tan esperado, pero la que más rápido que la evolución orbital es básicamente la separación de la binaria, ¿no? La que más rápido decae es la de la ecuación de Mesa, y ahorita vamos a ver cómo es que decae, y las otras también decaen, y todo el sistema, toda la evolución de la movimiento común se da en este periodo en el cual tenemos la parte inicial, que es el final del llenado del lóbulo de Roche, y ya aquí empieza, a partir de aquí todo esto es básicamente la transferencia de masa de una componente a la otra. Luego tenemos la fase inspiral, que es muy difícil definir dónde empieza y dónde termina la inspiral, la espiral que se forma una vez que la compañera empieza a acercarse más y más y empieza básicamente a crecer el material.
y ahorita les voy a enseñar una bonita película de eso, acreta el material y transporta momento angular, transporta energía y simplemente se van acercando y la separación de la binaria se va cortando hasta que termina por inyectar buena parte del material y solo tienes las partículas puntuales orbitando muy cerca una de la otra, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre. La escala de tiempo es lo importante. Noten que la escala de tiempo, incluso para la estrella más estable, que es de nuevo les recuerdo, es la naranjada, incluso para esa, todo el proceso se da antes de 20 años. Y el tiempo en el cual tenemos el pulso térmico en el cual estamos analizando todo esto, se lo recuerdo, son 390 años. ¿Ok? Significa que esto está ocurriendo en menos de 10, un orden de magnitud en términos de escala menor que el pulso térmico. Entonces, las simulaciones parecen indicar que sí se da, al menos las simulaciones. Aquí es donde lo que le comentaba Fabio ahorita es, no porque las simulaciones digan que sí es, así es. Entonces, no, o sea, no puedo asegurar que solo porque tengamos el pulso térmico y se expanda la estrella y todo eso, y las simulaciones lo apoyen, significa que eso va a pasar en la binaria, ¿no? Pero al menos lo que sí puedo decir es que las simulaciones parecen apoyar esa evidencia, ¿no? Entonces, sí, aquí sí hay que tener un poquito, aquí yo sí soy un poco más, no sé si sea, este, muy pesimista de mi parte, pero no quiero aseverar tan pronto, ¿no? La segunda gráfica que les pongo es la misma curva, pero la modifiqué un poco. Entonces aquí lo que hago es, pongo, digamos, el tiempo origen, el tiempo cero, lo pongo en el punto en el que de forma individual cada curva tiene la máxima velocidad, o el gradiente, ¿no? El gradiente más, el gradiente mínimo, ¿no? Que es básicamente cuando las componentes se van acercando a una mayor velocidad. Y les pongo también una curva extra, que es de Ricard 2019, que es básicamente una estrella similar de baja masa, aunque solamente una más solar, pero usando RGB. Entonces podemos ver que aquí solamente estoy haciendo una comparación tiempo entre una y la otra. También era muy difícil porque esa RGB tiene un tiempo, una separación inicial diferente, entonces aquí lo que hice fue normalizarlas y aún aún me queda un poquito de análisis sobre esto porque siento que esta es una forma buena para comparar envolventes comunes o binarias que tienen parámetros, digamos, de masas, de cocientes de masas o de separaciones iniciales muy separados. Entonces, esto a lo mejor de alguna forma permitiría normalizar todas las curvas de evolución orbital, ¿no? Bueno, ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la masa. Aquí es donde tengo problemas, no sé si alguien me pudiera auxiliar con esto. No sé cómo traducir bound mass. Supongo que sería Masa ligada. como masa ligada. Ah, gracias, Enrique. Ok, entonces sí, la masa ligada, ¿no? De la estrella, que es básicamente todo el asunto, ¿no? Básicamente esto es lo principal es qué ocurre con el material, ¿no? Porque vemos que el material es eyectado del sistema en observaciones de envolventes comunes. Pero en simulaciones no ocurre eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos todas las partículas y decimos, ok, vamos a ver, si yo tomo la suma de la energía potencial cinética interna de la partícula y es mayor que cero, puedo suponer que pues, que ya no está ligada con el sistema. En caso contrario, sigue ligada, ¿no? Entonces aquí lo que hice básicamente fue la evolución de la masa ligada de cada uno de los sistemas. Vemos que para los primeros 3 modelos, libero aproximadamente entre el 10 y el 15% del gas. Para la ecuación de mesa, libero prácticamente todo el gas. Ahora aquí hay que tener cuidado, porque estoy usando un criterio que es demasiado optimista y me atrevo a decir hasta ingenuo, que es usar la energía interna. Como les decía antes, no sabemos cuánto de la energía interna de la recombinación es realmente aprovechado para desligar la masa de todo el envolvente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo que sí sabemos es que la energía mecánica no es suficiente para hacerlo. ¿Sí, Enrique? Sí, yo tengo una duda. ¿Qué es lo que ocasionó entonces el decaimiento de tu órbita? Porque de alguna manera, digamos, en el mecanismo típico, necesitas, pues bueno, la energía orbital y eso es lo que te permite hacer desligar la masa.
Sí. Pero lo otro que puede también darte un decaimiento de la órbita es si estuvieras acretando masa. Ahora, el tiempo que tienes aquí para acretar masa en la compañera parece ser muy pequeño, pero igual y con simplemente transferirlo al otro lóbulo de Roche, al de la compañera, sería suficiente. Entonces, ¿qué es lo que te está dando? ¿O tienes manera de comparar qué es lo que está haciendo que decaiga la órbita? Si es la transferencia de masa, si es tu alfa lambda, o si es el Q, pues, o el Q punto. Mira, ¿Sabes aquí qué es hay lo que que, está pasando ahí? ok, aquí hay que ser un poco, bueno, hay que tomar en cuenta algo. La alfa ahorita, te la debo ahorita, porque la alfa es básicamente la energía orbital y la energía la energía de la envolvente, ¿no? Pero esa te la debo ahorita, pero respondiendo a tu otra pregunta, si tomas en cuenta, no porque o sea, la eficiencia de la envolvente, hablando puramente mecánico, de toda la transferencia mecánica de energía, que es solamente de la energía orbital a la envolvente, no ocurre de forma eficiente en la mayoría de las simulaciones. La mayor parte de la energía es liberada en un instante muy corto, que es básicamente donde tienes la máxima pendiente aquí en esta región, en cada una de ellas, ¿sí? Pero básicamente esas regiones agarran casi, eso lo que hace es que le das demasiada energía a una porcentaje muy pequeño de partículas o del gas, y dejas a todo lo demás del material sin energía para llevarse, ¿no? Entonces básicamente se gandallea esta parte de la energía, se lleva demasiada energía, agarra demasiada energía orbital y deja las demás partículas sin energía suficiente para desligarse. Entonces, no es tanto de que no hay energía para ellas, es un poco como el capitalismo, no es que haya energía suficiente, es que no se distribuye de forma correcta. Eh, bueno, em, entonces, todo lo que hice fue decir, ok, vámonos con cuidado, vamos a ver qué está pasando aquí. Y me enfoqué solamente en dos de los modelos y dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué tal si uso otro criterio? ¿Qué tal si solamente me voy con la energía potencial y cinética para ver la parte mecánica y ver la parte térmica, ¿no? Básicamente. Cuando digo energía térmica es esto. Básicamente tomas la temperatura del gas y puedes hacer eso con la ecuación de gas de Mesa. Extraer esa información la extraes a partir de la energía interna total del gas y de la densidad del gas y puedes extraer y te da la temperatura. Tomas esa temperatura y básicamente usas la ecuación la ecuación de gas ideal para calcular lo que es P, lo que es rho por T sobre mu, todo eso, ¿no? Entonces, una vez que lo haces, pues ya te da un factor adicional, ¿no? Entonces, como uno puede esperar, si tú tomas estos dos criterios, el criterio que libera más energía, que desliga más energía, bueno, más masa, es cuando le agrega la energía térmica. Y ahí para la Y MU esto que es, asumes que está ionizado, entonces usas un medio o no, qué. no, para la MU em, usas que todo está ionizado, sí. Y de hecho, pues es realista porque cuando tú corres, cuando tú generas la estrella, el perfil original Mesa es muy completo en ese sentido. Entonces, Mesa te da todo lo que necesitas saber sobre la estrella, te lo da, incluyendo la MU en cada celda, ¿no? Pero bueno, pero esencialmente sí supones que está completamente ionizado y es una suposición razonable para este caso. Vale. Entonces, una vez que tomas ese valor de mu, ya nada más lo metes. De hecho, y todavía muy más lejos, en caso de que no estuviera ionizado, también las tablas también te permiten obtener no, miento, no. Ay, estoy mintiendo, no. Ese valor es uno de entrada, no uno de salida. Disculpa, no. Esa sería una mentira. Pero no, sí, básicamente en este caso suponemos que está completamente ionizado. Y es una suposición razonable a partir de la simulación original de Mesa. Ok. Y luego esta gráfica que me gusta mucho porque es una comparación 2D y 3D. Ahorita, les prometo, viene una película ahorita. Pero esta simulación me gusta porque básicamente estos dos parámetros los aplico para la ecuación de Mesa. Entonces ahora me fui
ya ignoro todos los modelos y me enfoco en el de mesa porque es el que tiene la energía de recombinación. Ya sé que las demás no van a desligar toda la materia, todo el material, pero sé que el de mesa sí y quiero saber cómo. Entonces, lo que hago es esto. Este diagrama de contorno, o bueno, estas nubes que se ven ahí, básicamente es material que es desligado en ese paso de tiempo. No es permanentemente desligado, y eso es una gráfica en la que estoy trabajando también, que es básicamente hacer rastrear cada partícula desligada usando cierto parámetro y hacer este tipo de gráfica. Entonces lo que hago aquí es básicamente decir, ok, ¿en qué momento, en qué momento cada partícula de las desligadas fue desligada y a qué radio? Esto me permite analizar más o menos la estructura, una especie como de análisis temporal, pero en 2D del sistema. Claro, aquí se pierde un poco de información porque no sabes en qué región. Puede ser, a lo mejor se desliga yéndose por la coordenada Z de la binaria, y como estamos hablando aquí de separación, porque la curva negra es básicamente la separación de la órbita, entonces tampoco puedo saber si está más cerca de la compañera o está más cerca de la primaria, ¿no? Pero te da un buen indicio. Entonces, esta curva que está aquí, esta primera gráfica, es utilizando el criterio de añadir la térmica y esta es usando la energía mecánica. Entonces pueden darse cuenta que si añado la térmica, tenemos esta curva, estas dos curvas que tenemos aquí, ¿sí? Estas dos curvas son básicamente las partículas que están cerca de las partículas puntuales, que debido al calentamiento del material, se consideran desligadas del sistema, ¿sí? Y obviamente aquí desligas más material. Luego, al final de la simulación, tienes un desligamiento también interno, que es básicamente la transferencia de material que ocurre de la parte interna, ya cuando tienes las dos partículas puntuales orbitando muy cerca una de la otra, que de alguna forma que calienta el material que todavía está cerca de ellas, ¿no? Aquí todavía hay demasiado material, entonces lo que ocurre es que como tienes suficiente material y la densidad es bastante alta, pues simplemente hay mucha fuerza de fricción, hay mucho dragaje entre las partículas puntuales. Esto calienta el gas que está cerca y se empieza a expandir un poco más, ¿no? Entonces, básicamente, este diagrama me gusta mucho porque te permite rastrear un poco este tipo de procesos que se te dan a lo largo del tiempo en diferentes regiones, ¿no? Ok, ahora sí, todo está muy bonito, pero vamos a ver una película acerca de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Esta película es usando el modelo de gas ideal con alta resolución. Pues ahí empezamos. Ahí pueden darse cuenta, no se alcancen a ver la compañera, esa es la primaria, está orbitando. Como pueden darse cuenta, la transferencia de material ocurre muy rápidamente. Y pues inmediatamente pueden darse cuenta que se ocurre esta creación de Boyle, de Bondi-Hoyle al principio. Tenemos esta onda de choque cerca, y se empieza a generar esta espiral, ¿no? Poco a poco. Entonces, se va generando la espiral, se va generando un poco, y al acercarse, pues se empieza a quitar más material y expulsarlo, hasta que eventualmente llegamos a este punto en el cual tenemos donde definí esta máxima velocidad de lo que es la órbita, ¿no? La máxima velocidad de las componentes de la separación de la binaria, ¿no? Desde aquí ya nada más hago un zoom out para ver cómo se va expandiendo el material restante. Y se forma, aquí cuando la primera vez que lo vi fue muy interesante, esta expansión que ocurre y este anillo que se está formando, que pueden estar viendo, tiene la mitad de las partículas que están siendo desligadas. Ese anillo tiene la mitad de las partículas. Entonces, esto ocurre en tiempos dinámicos, esto ocurre precisamente porque ocurre una transferencia brutal de energía orbital a la energía de la binaria, ¿no? Entonces, todo lo demás la otra mitad del material está siendo desligado por la energía interna del gas. Okay. También hice una de la energía de la cuestión de mesa. Esta no está tan interesante en términos de hacer película bonita. Y de hecho está un poco más lenta. Esta la hice un poco más lenta. Voy a tener que acelerarlo un poquito más. La eyección del material es un poco más radial y siento que eso tiene más que ver con el asunto de que el material ya estaba un poco desligado inicialmente. Producto de que estamos hablando de un pulso térmico. Sí, está un poco más lenta esta. Pero igual ahí no sé si aparezca el tiempo. Ahí está el tiempo.
Si se dan cuenta, el material no pareciera, si hay una pequeña, como que un pequeño onda de choque aquí, un poco de acreción de Bondi-Hoyle, muy leve, en comparación a la otra estrella. Claro, aquí también cambia un poquito la escala de la densidad, pero no es tan grave. De hecho, aquí justamente en este punto es cuando se ocurriría el equivalente a la máxima velocidad entre las partículas, pero no pareciera haber más que la deformación de la estrella, pero fuera de eso no hay una especie así como de gran transferencia de material tan ¿Puedes grave y repetir tan qué contrastada. tienen distinto las dos, Oye, Miguel, ¿Sí? por favor? ¿Qué es No, no distinto en este escuché. respecto al anterior? Esta es la cuestión de gas Solo la la cuestión ecuación de de estado estado. de mesa. Sí, la cuestión de Y estado. en la, La anterior era ideal y esta es mesa. y en la película anterior, entonces, ¿tú cuándo dirías que empieza la fase de Common Envelope y cuándo simplemente es acreción sobre el sistema binario? Básicamente, básicamente toda la... El mm, anterior, en esto. sí, en la anterior, pues básicamente es que es algo que en lo que hemos discutido mucho, porque se dice que es el término que se usa mucho para el envolvente común es evolución de envolvente común, pero es más bien como un proceso completo. Entonces, sí, la envolvente común, la nubecita que se forma y eso, podrías decir que es lo que ocurre justo en la inspiral que llamamos, ¿no? Que es lo que les comentaba previamente cuando les mostré la órbita, la gráfica de la evolución orbital. Es muy difícil definir el inicio, pero una vez que estás dentro, te das cuenta que estás dentro. Entonces, yo diría que en la otra, como a partir de 12 años, 12, 13 años, ya estás en la parte envolvente común. Y ocurre Puedes, el máximo por durante favor, la inspiral, durante la máxima, durante la máxima transferencia de energía orbital a la envolvente. ¿puedes mostrarlo otra vez la película? Claro, Por favor. la anterior supongo, ¿no? La primera. Sí, dame tiempo. Ah, está. Que yo justo intenté buscar estas películas y no las encontré. Es que las tengo en mi. Luego te paso el link del. Es que Aquí, aquí las no es tengo Rush Lobe en. Overflow, simplemente. ¿Mande? Aquí no es Rush Lobe Overflow sin Common Sí, Envelope. esto es Roche Low Overflow. Esto es Roche Low Overflow. Aquí no es Common Pero Envelope. es que el Common Envelope ya es justamente. De hecho, no, miento. El Roche Low Overflow es al inicio. ¿Ok? Pero ya a partir de ahí, la estrella sigue expandiendo. Ya una vez que empieza la transferencia de material es cuando ya empieza la transferencia de material. Una vez que empieza la transferencia de material, ya tienes el inicio del Common Envelope. El problema es este. La transferencia de material, y este es un problema también que tenemos en términos de simulaciones, es dependiente de la diferencia del tamaño de la estrella, bueno, el cociente de delta R sobre R, donde el delta R es la diferencia entre el tamaño de la estrella y el lóbulo de Roche, y R es el lóbulo de Roche, al cubo. Ese es un término que hay sobre la transferencia de masa, que es donde definimos el inicio de la envolvente común. Y el problema es que ese término, pues, es un término bastante severo de que es muy sensible, ¿no? Ya hace que la transferencia de masa sea muy sensible, muy dependiente de la pequeña variación que hay entre el tamaño de la estrella y el lóbulo de Roche. Y como consecuencia, em, pues en términos de simulaciones es muy difícil decir aquí empieza. Y la otra Se pregunta que hace... tengo es, Ajá. eh, ¿esto sobre cuántos tiempos dinámicos es esta evolución que muestras aquí? La estrella, déjate hago el cálculo rápido. El tiempo dinámico de la estrella es de 40 días. Y aquí estamos hablando de años. Entonces, Ok, entonces, ¿cómo sabes que esta expansión es real y no es debido a efectos numéricos? por la expansión, la gráfica que te mostré donde te pone la evolución de las órbitas. De nuevo, esta es la que evoluciona más lentamente. En 15 años no ha evolucionado a ese tamaño. De hecho, esta es más lenta que la del MESA. No sé si quieres que te la enseñe otra vez. Por favor. Sí. Porque, ok. Sí, mira, aquí está. Entonces aquí tienes, es esta, básicamente. Esta es la que estoy simulando aquí. Entonces el tamaño es
comparativamente muy lento todavía. De Claro, hecho, pero es un problema ligeramente distinto, ¿no? Ya no es una estrella aislada, es una estrella en un sistema binario. sí, claro, pero entonces no es por expansión de la estrella sola. De hecho, una vez que la pones en el sistema binario, automáticamente la estrella tiende a expandirse un poco por la naturaleza de hacer este proceso, ¿no? Que es básicamente, pues cambia, le agregas una fuerza externa y eso hace que la estrella tienda a expandirse un poco más, que es Sí, otro de los retos. si quieres, sería como decir, aquí estás considerando la estabilidad de una estrella aislada y ahora considera una estabilidad de una estrella aislada con perturbación. Es un problema distinto, ¿no? No sé si me explico. Sí, La de hecho lo que estabilidad se es es, distinta. Mantener la estabilidad numérica de una estrella aislada, pero toma, por ejemplo, una estrella aislada y le incrementas yo qué sé, ¿no? La energía entre el 0.5 y 0.6 de radio de la estrella y quieres que esa estrella llegue a una nueva situación de equilibrio y por estos problemas numéricos tal vez llegue, tal vez no, ¿no? Esto es lo que digo. ujú. Entonces, ¿cuánto? Y no es solo la simulación que estás mostrando tú. Ahorita la duda que tengo es cuánto de estas simulaciones en general puede ser debido a estos problemas numéricos y cuánto no, ¿no? Algo que está, pues, que uno de esos factores que están mencionando que genera, que perturba la estrella es la rotación dentro de la binaria, ¿no? Entonces, Mm. muchas veces lo que se hace, la respuesta corta es que es computacionalmente no es práctico hacer, separar algunas de estas cosas. Por ejemplo, hay un trabajo previo de Ricard perdón, en 2019, en el cual usó una binaria, y básicamente generó una binaria con movimiento correlacional. Básicamente lo que hizo fue estabilizarla en la órbita con la compañera. El problema es que toma mucho tiempo. En términos de wall time, de tiempo de cómputo, te puede tomar, de hecho le tomó un año hacerlo. Entonces no es viable muchas veces. Y sí, el cambio que te genera De hecho, yo no tengo una es pregunta aquí, Iván. ajá. Bueno, sí que déjame más terminar con esta parte. El cambio que te Sí, genera en términos de la escala de tiempo inicial, sí es bastante grande. Pero en términos de todo lo demás, de todo el resto del proceso, lo que es ya una vez que empieza la espiral y todo lo que ocurre después del envolvente común, es exactamente lo mismo. Entonces, lo correlacional aparentemente no genera, lo único que hace es alargarte un poco más el Rochlov Overflow. Para esta simulación que estoy generando yo, también tienes que tener en cuenta que hay una expansión natural de la estrella debido a que estamos hablando de una fase que es inestable, que está creciendo. Por eso también por eso recalco tanto el hecho de que este modelo, a pesar de lo que sí, y que sí tienes razón, de lo que estás comentando acerca de esta perturbación extra que no estamos tomando en cuenta, esta estrella, a pesar de ello, crece a un nivel considerablemente más abajo que lo que haría el modelo en mesa. Y no es un marco o un parámetro perfecto, pero es un parámetro que es, diga, de alguna forma consistente con los tiempos, porque a final de cuentas, cuando tú comparas el tiempo de evolución del modelo más lento con el modelo más estable con el modelo más inestable, la diferencia de tiempo es de 2 años. Sí, lo que digo es que el hecho de del hecho de que no tengas tus problemas numéricos que afectan mucho la simulación para una estrella aislada, no necesariamente implica que esos problemas numéricos no afectan la simulación cuando tienes una estrella en un sistema binario, porque son dos problemas No, sí. distintos. Sí, no, estoy Eso de era acuerdo, estoy de acuerdo. Pero sí, sí, todo el mundo cuando hace simulaciones de Common Envelope, pues tiene parte del envolvente que se sale volando, ¿no? Pero visto lo que hablaste anteriormente, me vino la duda ahora de si eso es real o si es algo debido a problemas numéricos. Pero creo que no hay una respuesta, ¿no? No, ahorita no, es difícil. Resolver algunas de estas perturbaciones toma demasiado tiempo. Hay trabajos muy interesantes que están haciéndose, por ejemplo, para quitar digamos, quitar el núcleo, quitar la pasta puntual y arreglar más bien como la parte interna del perfil en vez de hacer eso. Y pues luce prometedor, a ver, veremos en qué sale, ¿no? También en caso de Phantom, agilizar un poco más la comunicación entre nodos, porque ahorita, un secreto ahí, bueno, es secreto, pero Phantom funciona nada más bueno, funciona bien,
pero no aprovecha lo que es la comunicación multinodos. El multithread si tienes un procesador que tiene más de un nodo, básicamente solo aprovecha uno de los nodos. Sí paraleliza, pero tiene ese pequeño detalle. Ya se está trabajando en eso y con suerte a principios del próximo año ya se tenga el cambio, la próxima versión de Mesa. Pero bueno, Enrique, ¿estás preguntándolo? Sí, tenía que ver de hecho con esto. De hecho, la pregunta venía desde que Fabio entró también con su pregunta, nada más que chocamos. En estos modelos, creo saber la respuesta, pero te quería preguntar. Y es, ¿sincronizas la estrella donadora antes de tener el Roche-Lobe Overflow o no se sincroniza por ¿Te fuerzas de refieres a marea, la... pues? No, O sea, es justo lo que si el decía. periodo de rotación, si el spin de la estrella es igual a la órbita. Es justo lo que, es justo lo que decía, un trabajo previo sí se hizo, pero resulta ser el doble de tiempo de cómputo el que tienes que aplicar para poder hacer eso. Uh-huh. Porque si tienes que poner la estrella a rotar, y si hay una opción en Phantom para hacerlo, y cualquiera es libre de hacerlo, pero la estabilidad de la estrella de toda la binaria toma tiempo, toma bastante tiempo. Pero puedes hacer un cálculo analítico también, dependiendo de los radios que tienes y de la separación orbital para esto, ¿no? Que te podría dar una idea del tiempo de sincronización y compararlo contra el tiempo que tardó en crecer tu estrella a un radio que te permitiera sincronizar. En ese sentido, mi impresión es que no lo vas a lograr por la gráfica que nos mostrabas antes de lo rápido que crece en la rama de AGB, pero no sé si tu Sí, es código que en SPH pueda. el problema, o sea, sí sería una buena idea aplicarlo, pero no siento que sea buena idea aplicarlo para este modelo en particular, porque ese factor, si bien es importante, es bueno, pues, es insignificante en comparación a la expansión tan rápida de la estrella para este modelo. Pero Y luego la cantidad de momento angular. Aparte hay otro problema, que es eh, la forma en la que tú defines el radio de una estrella en SPH es problemático. No problemático, es difícil, en el sentido de que o sea, bueno, imagina, toma esto, considera que una estrella en SPH pues, está compuesta de un montón de partículas, ¿no? Y como mencioné antes, y como yo sé que todos ustedes saben, las partículas de alguna forma a falta de una mejor palabra, se expanden cuando no tienen suficiente, cuando la densidad baja. Entonces, ¿qué pasa con las partículas del perfil que están en las partes más externas de la estrella? Pues lo que ocurre es que se expanden mucho. Entonces tú dirías, ok, entonces ¿cómo define el radio de la estrella? Podría definirlo como la posición del centro, ¿no? De donde está definido el origen del kernel para cada partícula. Ok, pero eso deja fuera una buena parte del material de cada partícula, ¿sí? Deja la mitad del material de cada partícula que está en la superficie, que no es insignificante. Entonces dirías tú, ok, bueno, a lo mejor puedo tomar un H, ¿no? Que es el factor de suavizamiento de cada partícula y decir, ok, bueno, tomo ese. Bueno, eso estaría bien, excepto por el detalle que aún así, tomar uno te deja una parte fuera, y si tomas, por ejemplo, dos, estás bastante grande ya, porque, de nuevo, las partículas que están en la parte externa tienen un H muy grande. Entonces, definir un radio es conflictivo. Entonces, cuando tomas tú ese factor y tomas el factor de que la estrella se está expandiendo y luego le pones la corrotación, ¿cuál de estos tres factores es el que va a pesar más? ¿O cuáles de estos factores van a pesar más? Tomando en cuenta que la transferencia de masa depende, como le dije antes, de delta R sobre R, todo al cubo. ¿Sí me explico? Entonces, Uh-huh. la corrotación es relevante, sí es muy relevante, pero para este sistema en particular no va a afectar tanto como la expansión misma de la estrella. Pero el momento angular que tengas en la superficie va a afectar también cómo transfieres masa, ¿no? Y qué tanto momento angular tiene y por lo tanto qué tanto se te va en las colas de marea y qué tanto si logras capturar, etcétera, ¿no? Entonces,
Sí, creo eso yo que también, eso sí es podría un, meter sí. ruido, ¿no? Eso sí, Ujú. en ese sentido, en términos de la cantidad del reservorio de momento angular que tiene, sí tiene razón, sí, sí afecta bastante. Sí. Y ese es un problema que de nuevo, es una cuestión más bien del cómputo. La parte que me dice del cálculo de cuánto sería, es algo que no he hecho yo precisamente porque no había llegado a ese punto una vez que empecé a hacer esto. Mi principal prioridad era estabilizar la Ujú, estrella sola y ya, cuando, ya ujú. ir construyendo. Entonces, la parte de hacerlo correlacional es algo que sería muy interesante hacer, pero más bien como un trabajo futuro, no ahorita, No, porque ¿por qué no? Perdón, Sí, Miguel. pero ahí Dejamos, lo que podría ser es ajá, tener la estimación analítica para saber si vas a tener el tiempo de volverla, de sincronizarla, porque en el modelo que tú estás planteando me suena que no te va a dar tiempo y entonces es irrelevante. Pero si lo pones en otra etapa donde tienes más tiempo de tener la sincronización, el resultado va a ser distinto, ¿no? Entonces es sí, no, es probable que, que puedas justificar algunas cosas de manera analítica y decir, en estos casos es tan largo el tiempo de sincronización y tan corto el tiempo de expansión que no tiene caso considerar ese mecanismo. Y se me hace que estás justo en ese escenario. Pero bueno, es nada más una sugerencia, ¿no? Se puede hacer ujú. analítico, comparar contra el tiempo de expansión, que creo que es muy pequeño en el caso de AGB, y entonces justificar por ahí que no estás permitiendo la corrotación, ¿no? Pero bueno, Sí, ok, entiendo, sí. esa era mi pregunta. Dejo que Diego te interrumpa ahora, perdón. no, yo iba a Ok. sugerir justo que dejemos que Miguel termine, porque estamos perdiendo participantes. Ah, ok. Bueno, vamos a ver solo aquí, así que todo bien. Am, entonces, continuemos con la película. Igual, yo creo que... A ver, aquí que tengo. Este es otro. Ok, esto es la. No, ya, de hecho, justamente, casi terminamos. Em, esto que les voy a mostrar es para la simulación de mesa, pero esto es relacionado al último que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que es encontrar la opacidad. ¿Por qué? Porque si la cuestión es esta, la posibilidad está relacionada a la contribución de la cantidad de energía de recombinación que va a ser utilizada eventualmente para inyectar todo el material, ¿no? Entonces, tienes una opacidad alta, si tienes una opacidad baja y el material es ópticamente delgado, pues toda la energía de recombinación simplemente se escapa sin llevarse material en forma de radiación. Pero si es relativamente alto, entonces hay tiempo de que los fotones de la energía de recombinación se termalicen en el gas y pues se caliente el gas y se puede eyectar, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue rápidamente de hecho estos son unos segundos, esta no la planeé bien, pero antes no sé si alcancen a ver bueno, esta curva básicamente le puse dos líneas de contorno a este render a esta curva de la opacidad del material. Esto es básicamente en X y esta otra es en XZ, ¿no? Entonces, básicamente, este está, está pues, viendo al plano orbital y esta es perpendicular al plano orbital. Estas líneas que tengo aquí, básicamente, están a temperatura constante, ¿no? Entonces, estos son contornos de temperatura constante. Esta corresponde a 1500 grados, que es donde podría haber presencia de polvo. Y esta interna que tenemos aquí es donde tenemos la recombinación de hidrógeno. Entonces, con recombinación de hidrógeno aquí adentro, eso nos permitiría entender que dentro del material todavía hay suficiente para generar una nebulosa planetaria y la parte externa nos permite justificar la expansión de la parte del material que está en esa región debido a la termalización de la radiación como consecuencia de la presencia de polvo. Okay. Entonces, rápidamente, son 2 segundos nada más. Y vemos que efectivamente la externa se va expandiendo a un grado relativamente rápido, de varias decenas perdón, varias decenas de rayos solares por año. Y la parte interna esencialmente se mantiene constante. El problema con esta simulación es que como esta de mesa toma todavía bastantes meses, entonces estos 2 segundos equivalen a varias semanas de cómputo que ya simplemente no lo seguí corriendo, precisamente también por el asunto de que
partículas ya están, las partículas puntuales ya están demasiado cercanas una de la otra, ya no hay, ya no parece haber una transferencia de energía orbital. Y esto más bien es una parte de la cuestión del budget. Y cuando tienes tú las dos partículas puntuales muy cercanas, ya no sabes, ya no es tan confiable, tienes que tener un poco más precavido acerca de lo que surge con la simulación. Entonces ya correrlo un poco más y es un poco más arriesgado, pero al menos llevarnos de lado que la capa parece indicar que al menos en un tamaño aproximadamente razonable, que es alrededor de 6.000 radios solares, se puede tener una capa suficientemente alta para permitir la terminalización de la radiación, al menos en ese tiempo. Y ya con eso nos damos los resultados. Y tenemos que la evolución de la envolvente común toma alrededor de 20 años, comparado a los aquí puse 230 porque son la mitad, y luego la otra mitad cae un poco más rápido, ¿no? Pero son 400 años. Tenemos que la cantidad de masa ligada varía bastante dependiendo de la cuestión de gas ideal y del criterio que estemos implementando. Estoy implementando si estoy implementando energía mecánica o si también estoy añadiendo energía térmica. Como elección, no añadan, si alguien está interesado en esto, nunca añadan la energía interna total, porque eso es muy engañoso y estás metiendo energía que pues, eventualmente puede decir, sí, todo termina siendo ligado, pero no necesariamente es algo real, ¿no? La otra cosa que ya es algo que yo sabía, que en la fase de rush lower flow es dependiente de la resolución. Entre más partículas tienes en tu módulo para una ecuación de estado dada, tienes una mayor estabilidad y esa mayor estabilidad hace que te mantengas un poco más en la fase de transferencia de masa. Un punto interesante, que justamente lo que Enrique está diciendo, que es algo que me voy a llevar de aquí, es justamente reflexionar un poco acerca de la contribución del momento angular que habría si añado la rotación de la estrella para que fuera corrotacional a la órbita de la binaria, ¿no? Y pues el hecho de que haya solamente 2 años de desfase entre la baja y la alta resolución me indica que estamos a una convergencia bastante grande en la parte de la escala de tiempo, lo cual es bastante positivo porque me permite indicar que este es un buen candidato para generar una envolvente común en un tiempo, en un escenario de ese tipo. ¿Ok? Para futuro trabajo, es básicamente improvisar, perdón, a mejorar la relajación de los algoritmos de relajación de Phantom para estrellas más estables. De hecho, había pensado en hacerlo para el siguiente pulso térmico. Lo intenté, hasta ahorita no ha funcionado, es horrible, no jala. La otra cosa era simplemente meterle, cambiar la compañera también, porque algo que estamos intentando hacer es explorar un poco el parámetro, el espacio de parámetros para energías de entrelazamiento gravitacional, entrelazamiento bajas, que es algo que no se ha hecho todavía, para tener una contraparte con las observaciones de envolventes comunes y de nebulosas planetarias. Otra cosa más es hacer el mapeo de hecho, aquí estos puntos son básicamente lo mismo, que básicamente hacer el mapeo de la nebulosa planetaria de la simulación de mesa. Estamos trabajando en conjunto con el grupo de Adam Frank de Rochester para hacer para introducir vientos estelares en el código que usan ellos, que me parece que es AREPO. No, perdón, es Astrover, para introducir vientos estelares y ver si se forma una nebulosa planetaria y qué forma podría tener a partir de mi simulación. Y si cambia mucho a partir de la RGB, qué tan diferencia hay entre una RGB y una AGB. Y ya, con eso terminamos. Gracias. Muy bien. A ver, entonces, no sé si alguien más tenga preguntas. Yo tengo un par, pero me espero a si alguien más. No sé si Enrique está aplaudiendo porque a veces no logra usar la manita. Sí, está aplaudiendo. Bueno. Sí. ¿Alguien tiene preguntas? Entonces yo tengo dos. La primera rápida es, entonces, para calcular cuánto material se desliga, ¿el criterio de quién recomiendas? Buena pregunta. ¿Sabes que no sé si viste las charlas de Sí.
Ajá, de Luke. Justamente le pregunté porque dije, es una muy buena pregunta que me gustaría tener una respuesta a ella. Mi recomendación sería tener varias. O sea, por ejemplo, si te fijaste, yo, o sea, hablé un poquito sobre eso. Hay una que no puse porque tendría que haberla explicado y ya de por sí ya no me daba chance con eso, que es la de la entalpía, ¿no? Que es agregar, para cada partícula, agregar la contribución de la presión sobre densidad al término. Pero eso siento que aplica más bien cuando tienes casos no adiabáticos, el cual no es nuestro caso, porque las primeras dos ecuaciones son pues, adiabáticas y las primeras tres y la última ecuación no genera radiación, o sea, no radia energía, entonces meterla en la entalpía sentía que era un poco de trampa, así que no la metí. Si tienes no estoy seguro aquí, corrígeme si me equivoco, pero me parece que en Maya sí puedes introducir radiación, ¿no? Entonces, si puedes introducir radiación, entonces sí sería bueno en este tipo de simulaciones introducir la entalpía. El problema es que no conservas también, hay ciertas cantidades que no se conservan, entonces ahí también hay que tener cuidado con eso. Pero yo diría que así como, digamos, lo pesimista es meter lo pesimista, pero creo que está bien, es como suelo seguro, empieza con la mecánica. Eso, Cinética más potencial. ya, justo eso. Y luego, yo sí recomendaría, creo que es una de las buenas, meter la térmica, que es lo que yo hice. Claro, pues, lo hice yo, no se crean. Y luego meter la recombinación, que ese sería lo siguiente que valdría la pena hacer, que es justamente lo que pienso hacer, es introducir la recombinación de hidrógeno y de helio. Y esa energía a lo mejor se sale, o sea, se va un poquito más arriba del budget, o sea, se hace muy optimista, pero no tan optimista como meterla por interna. ¿Me explico? Ok. Yo creo que sería meter esas dos, porque sabemos que la recombinación afecta. Yo creo que sería meter esas tres: mecánica, térmica y recombinación, dependiendo de qué estás haciendo en tu sistema y de qué sea la composición química, meter hasta cierto valor, ¿no? Dependiendo. Ok. Y luego, mi otra pregunta, digo, seguro va a ser súper complicado, pero entonces, o sea, tú lo que estás haciendo es generas tu AGB, tu Thermal Pulse AGB en mesa, aislada, y luego pones tu secundaria de 0.6 más solares a cierta separación orbital. Sí. Pero mesa también te permite evolucionar sistemas binarios. Sí, claro, pero en una dimensión. Sí, pero no sería mucha más, información se escapa. no sería más consistente evolucionar esta estrella de 2 masas solares con metalicidad solar, o sea, igualito, y ponerle una compañera de 0.6 masas solares súper lejos, y así entonces sí estás considerando todos los efectos de esa secundaria durante toda la evolución de la primaria hasta llegar a su thermal pulse AGB. Sí, sería bastante interesante verlo. No sé los efectos del ligamiento de energía, porque pues es 1D y siento que ahí se escapa mucha información que no está, por ejemplo, no estás considerando que parte del material Entiendo que puede se te escapar como escapa y es eso. información, pero también Pero en términos de escala de tiempo podría ser muy útil. Por ejemplo, en términos de momento angular, ciertamente siento que podría llegar a ser útil. No he usado todavía ese módulo de mesa, pero sí podría llegar a ser interesante aplicarlo nada más para comparar, así como para tener una especie de masa y consistencia en términos de usar el mismo código para todo. Y sobre todo porque tiene toda la física dentro todavía, ¿no? O sea, en Phantom, por ejemplo, ya no estás, como dije antes, no estás considerando radiación, no estás considerando pérdida de masa, y Mesa sí considera pérdida de masa. Ya, pero incluso, o sea, yo hasta lo veo es como la duda esta de Fabio, de estas inestabilidades. Quieras o no, aunque sea en 1D, pues si estás haciendo el sistema binario, entonces luego cuando lo mandas a Phantom, tu setup inicial de Phantom, que proviene del setup final de Mesa, debe ser más estable. Sí. Mi impresión ahí, si me puedo meter un momentito, es que están tan separadas que los efectos de binaria son pequeños y crece tan rápido. O sea, si te vas a una
tus primeras gráficas donde ves radio contratiempo, es tan rápido ese crecimiento que los efectos de binariedad van a ser muy, muy pequeños para el tiempo que tienes de interacción. Entonces, mi impresión es que no cambiaría demasiado en ese sentido lo que estás haciendo de lo que propone Diego. Pero es mi impresión, dado que quizás los efectos más importantes antes serían por transferencia de masa, pero están tan separados para el radio de las estrellas que no creo que haya demasiado efecto. ¿Sí? No sé, yo lo vería. O sea, la deformación, el campo vectorial. La deformación es mínima porque tu separación orbital son 500 radios contra un radio solar que va a tener cada una de las estrellas. Entonces, y como tus efectos de marea, por ejemplo, van como R sobre A o A sobre R a la sexta potencia o a la 8.5, básicamente cero, ¿sí? Durante toda la evolución. Y el tiempo de crecimiento de la AGB lo tienes en tus gráficas y me parece que eran unos pocos años. Entonces, es tan chiquito ese tiempo que no te va a dar tiempo de sincronizar nada. Y si hay transferencia de masa, va a ser tan poquita transferencia de masa que tampoco va a meter mucho ruido. Es mi impresión de este sistema. Habría que ver cuando cambies las Qs, cuando cambies las separaciones, etcétera, si se vuelve importante. Pero para este setup particular me da la impresión que no vas a tener demasiados cambios. Ok. Bueno, esa era mi pregunta, que ya Enrique contestó. ¿Alguien más tiene preguntas? Los jóvenes. Yo las hice. Demos de preferencia a los más jóvenes. Felipe, Gerardo, Kim, Ana. Creo que ustedes ya acercaron todos los. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. No, de Entonces, nada. Felipe grabó esto.